estamos volviendo a empezar un poco las actividades presenciales del Ateneo. Se nos cortó el año pasado y ahora, pues a ver si poquito a poco vamos empezando otra vez con ellas. Hoy tenemos la suerte de contar con dos representantes del Frente Polisario que nos comentarán un poquito la situación actual después de la declaración después de romper un poco la paz que tenían entre el Frente Polisario y Marruecos, ¿no? El 13 de noviembre Marruecos invadió el territorio de Benet, zona bajo control del Frente Polisario, que es fronteriza con Mauritania. Ante esta agresión, el Frente Polisario declarará la guerra a Marruecos. Ya en el 91, el Frente Polisario tuvo que romper también o declarar roto el alto el fuego que mantenía con Marruecos por la expulsión de civiles saharauis de este mismo enclave. El pueblo saharaui lleva 45 años exiliado de su territorio, con la promesa incumplida de una consulta sobre su autodeterminación, que se tenía que haber celebrado en 1992. Sobre todo está en juego no en juego, sino que pesa mucho la gran riqueza del terreno saharaui, sobre todo en la zona occidental, siendo uno de los territorios con mayor reservas de fosfato del mundo, sin olvidar todo el tema de la importancia de los canales de pesca, con el que está jugando sobre todo Marruecos para sacar el mayor posible rendimiento económico, con las negociaciones con la Comunidad Económica Europea, etc. Yo ya no voy a seguir hablando, creo que es más interesante que hablen ellos, que son los principales interesados, creo que somos nosotros, ellos son partícipes de la situación. ¿Se oye? Sí. Sí, se oye. Sí. Buenas noches. Creo que voy a pedir vuestra indulgencia para mostrarles narices. No meterlas donde se me permite. Porque voy a utilizar las gafas. Y también la boca, aunque dicen que por la boca muere el pez, porque cuando la abre, pica la boca. O sea, muy buenas noches, distinguida audiencia, y gracias por venir. Y nos honra estar esta noche aquí para comentaros un poco de qué va el asunto, de qué va la situación. Una situación muy tensa que se vive actualmente en el Sáhara Occidental después de declararse roto el alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos. Bueno, yo sé que muchos de vosotros que estáis aquí, algunos han visitado los campamentos de refugiados, saben qué situación se vive ahí y saben que los saharauis llevan 45 años exiliados en Argelia, en el desierto de Hamada, que llaman el desierto de los desiertos, desierto inhóspito. Los que han visitado la zona saben cómo son las noches frías en invierno y cómo es el calor que llega a los 50 grados en los meses de verano. Muchas familias aquí han acogido también a niños saharauis y se ha creado ese calor y cariño a través de esos niños que llamamos embajadores entre el pueblo saharaui y los pueblos del Estado español. A nivel de Navarra tenemos un intergrupo. La mayor parte de las instituciones, o casi todas,
estamos muy orgullosos. Por eso quiero renovar ese agradecimiento a todas las instituciones y también a vosotros que estáis aquí. El Sáhara Occidental, como todos sabéis, fue colonia española. Y el español que hablo yo ahora mismo aquí lo aprendí en el ayuno. Mis profesores fueron don Manuel, doña Carmen Pardo Bazán, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el Sáhara fue un territorio español. Y como se recordarán muy someramente, correspondió a España conforme al reparto de las potencias occidentales allá en 1884. Las potencias europeas repartieron sus posiciones en África y en otras partes del mundo. A España le fue asignada el Sáhara Occidental. Pero la penetración española en el Sáhara Occidental solamente tuvo lugar a partir de 1934 y se adquirió mucha importancia a partir de 1940, cuando se descubrieron los fosfatos de uranio. En el 1958, el Sáhara Occidental fue declarado territorio español, era la provincia 53. Hemos convivido con los españoles durante casi un siglo. Claro que el Sáhara Occidental, siendo una colonia, España estuvo en un primer momento como potencia colonial, y a partir de los 66 ya era potencia administradora del territorio. Quiere decir que se preparaba a los saharauis para que adquiriesen su independencia. Desafortunadamente, eso no se llevó a cabo, hubo muchas dilaciones y lo más doloroso fue en 1975, el 14 de noviembre. Ese 14 de noviembre se firmaron unos acuerdos tripartitos entre Marruecos, Mauritania y España. Y acto seguido, el territorio fue repartido entre Marruecos y Mauritania. Los saharauis y el Frente Polisario, que es una organización política y militar, ha tenido que enfrentarse a Marruecos y Mauritania. Unos invadieron el territorio por el norte y otros por el sur. Después de 3 años de guerra, los mauritanos firmaron un acuerdo de paz con nosotros y se retiraron de la parte sur. Conforme a esos acuerdos tripartitos de Madrid y el reparto, Marruecos llevó los 2/3 norte y Mauritania el 1/3 sur. Mauritania devolvió esa parte a los saharauis después de 3 años de guerra. Y esa parte que nos devolvieron los mauritanos la ocuparon los marroquíes. Y eso fue denunciado por las Naciones Unidas en 1979. La invasión de Marruecos obligó a los saharauis a refugiarse en Argelia. Primero, en el territorio saharaui mismo, se formaron campos para acoger a los saharauis que salían de las grandes ciudades y no se escaparon de los bombardeos de los marroquíes con napalm y fósforo blanco. Viendo eso, los saharauis tuvieron que ir a Argelia y refugiarse en territorio argelino. Fue a finales del 75 ya, y viven ahí desde esa época en los campos de refugiados. Y uno tiene que imaginarse cuando desaparece del territorio de sus ciudades y tienen que vivir en la intemperie, en un desierto. O sea que se tuvieron que organizarse los campamentos, instalarse, procurar encontrar víveres a la población, recurrir a la Cruz Roja Internacional, a la ayuda humanitaria, y eso era un trabajo muy duro que han tenido que hacer los saharauis, pero al mismo tiempo tenían que enfrentarse a Marruecos y Mauritania en la guerra, o sea que fue muy duro. Después de 16 años de guerra, entre el 75 y 1991, llegaron las naciones con un plan de paz, llaman plan de arreglo. Y ese plan de arreglo establecía que los saharauis, si querían ser independientes o integrarse en Marruecos. Es una gran concesión por parte de nuestra parte, porque el territorio saharaui nunca fue de Marruecos.
Marruecos es una fuerza ocupante. Por lo tanto, el que tenía que organizar ese referéndum era España, pero España desafortunadamente abandonó el territorio en 1976. Por lo tanto, una gran concesión por nuestra parte aceptar integrarse en Marruecos. Las Naciones Unidas trajeron un plan, llamaban Plan de Arreglo, Plan de Paz, y empezaba el 6 de septiembre de 1991, y en febrero de 1992 tenía que concluir el referéndum. O sea que tenemos 6 meses. Esto fue en el 91. Estamos en el 2020 esperando todavía este referéndum. Bueno, la guerra fue muy dura. Los saharauis tuvieron que enfrentarse a los marroquíes con fuerzas muy superiores. Primeramente los marroquíes vinieron con lo que le llaman unidades móviles. Unidades móviles son Toyota, son Land Rovers, que llevaban armas igual que el Polisario. Pero era la lucha de los saharauis, conocían el desierto. Y al cabo de un tiempo se puede decir que derrotaron ese tipo de formaciones militares que trajeron los marroquíes, que llamaban las unidades móviles. Viendo así la situación, bajo el consejo de los Estados Unidos y también dicen de los israelíes, los marruecos empezaron a construir el muro. Dicen que la manera de contener a los saharauis, que conocen el desierto, que atacan aquí y ahí, es ponerles un muro con alambradas, con minas, con radares, para detectarlos antes de llegar. Y los saharauis tuvieron que adaptarse a los muros. Y costó bastante, porque uno tiene que cambiar de táctica militar. Eran unidades móviles, atacaban ahí, ahora tienes que atacar a posiciones fijas. Y eso tiene su precio. Al principio costó, los saharauis tenían que adiestrarse en cómo quitar las minas, y lo hacían con mucha valentía durante las noches. Tenían que abrir brechas en el muro y al día siguiente atacar a los marroquíes. Después de esos 16 años de lucha, el ejército marroquí estaba en desbandada. Los saharauis ya penetraban en el muro y cogían prisioneros. Durante los años de guerra que hemos tenido con los marroquíes, los prisioneros se han capturado como 3.000 y algo prisioneros marroquíes. Entonces fue cuando las potencias occidentales dijeron a Marruecos: la única manera de salir de este conflicto es un referéndum. Y eso, los dos tenían que hacer concesiones. Polisario proclamó la República Árabe Saharaui, le han dicho dejar la República de lado, ahora vamos al referéndum, vosotros lucháis por el referéndum. Y los marroquíes, que dicen que la soberanía es suya y que todo acabó, le han dicho que no acabó nada. O sea que el plan de arreglo era un compromiso para nosotros, como dije, fue una gran concesión. Bueno, hay zonas liberadas por parte del Polisario y otras ocupadas por los marroquíes. En las zonas liberadas hemos liberado como 30% del territorio. La otra parte está en manos de los marroquíes. En las zonas ocupadas hay mucha represión. Sí, es un territorio vetado a las ONGs y una situación, y a los observadores internacionales también. Es una situación muy difícil. Los derechos humanos están siendo violados cotidianamente. Basta hablar de los prisioneros de Gdeim, que fueron condenados de 2 años a cadena perpetua. O sea que la situación ahí es insostenible. Nadie duda o puede decir que los saharauis no han sido pacientes. 30 años esperando que se celebrara el referéndum. 45 años en el exilio, esperando que las naciones organicen un referéndum que ellos mismos han elaborado y que han traído a las partes y que las dos partes aprueban. Desgraciadamente, cuando se instauró el alto del fuego, se tenía que celebrar el referéndum en 6 meses, Marruecos empezó a maniobrar. Y
máxime cuando vio que las listas que se publicaron de las personas que iban, elegibles que iban a votar en el referéndum no le favorecían. Ya se echó para atrás y no quiso saber nada del referéndum. Y como saben, en el Consejo de Seguridad los que mandan son las 5 grandes potencias. Y quien no tiene padrino ahí se queda fuera del juego. Marruecos tiene a Francia. Y los franceses han sido un gran valedor de los marroquíes en todo este proceso del Sahara Occidental. Sé que han empezado a dilatar. Entonces, incluso los marroquíes se vanaglorian de que ya no se habla del referéndum desde el 2001. Y lo que es la autodeterminación del pueblo saharaui, que es un derecho inalienable, también le han torcido el pescuezo. O sea que la autodeterminación dice que se puede ver de mismas maneras. Y como Marruecos presenta una propuesta de autonomía, dicen que la autodeterminación puede ser también la autonomía marroquí. Entonces, es ganar tiempo, dilaciones, los saharauis esperando. Los marroquíes empezaban a hablar incluso de que esas zonas liberadas no tienen por qué estar ahí. Hemos hecho todas las concesiones posibles. Una con el plan de paz. Después trajeron el plan Baker, secretario de Estado americano, que trajo un plan. A través de ese plan se permitía a los marroquíes que nacieron ahí en el Sahara a votar. Lo hemos aceptado. Hemos dicho que vamos a repartir las riquezas. Los marroquíes dicen que no aceptan nada que contenga independencia. O sea que eso hay que descartarlo. Entonces, ¿qué pueden hacer los árabes? Ya no pueden esperar más. Han esperado. Las Naciones Unidas les han traído un plan para solucionar el problema saharaui. Las Naciones Unidas se han vuelto cómplices. La MINURSO, que es la misión para organización en el referéndum en el Sahara Occidental, cuya misión es organizar el referéndum, empezando por alto el fuego, porque mucha gente habla de la MINURSO. ¿Qué es la MINURSO? MINURSO es Misión de Naciones Unidas para la Organización del Referéndum en el Sahara Occidental. Y viene con 5 componentes, empezando por alto el fuego hasta el referéndum en los 6 meses. El papel de la MINURSO hasta ahora es vigilar, supervisar el alto fuego. Durante todos los 30 años está. ¿Y qué es lo que le agrada a Marruecos? Marruecos tiene los fosfatos, tiene la pesca de los saharauis, y las Naciones Unidas que han venido para organizar el referéndum están ahí supervisando el alto fuego. Ni un disparo contra los marroquíes, porque si violas el alto fuego, tú eres el perdedor y tú eres el que has violado el alto fuego. Entonces llegamos al último, que soy estos días en la prensa, que es el Guergueret. El Guergueret es una zona en el extremo sur del Sahara Occidental. Marruecos, a lo largo del conflicto de la guerra con los saharauis, ha erigido un muro de 2.700 kilómetros que divide el Sahara. En ese muro ha instalado minas, radares, y hay como 100.000 soldados a lo largo de ese muro. Entonces, en el 2001, con la frontera, con los 5 kilómetros que separan el muro de la frontera con Mauritania, Marruecos pidió a las Naciones Unidas asfaltar el territorio. ¿Por qué? Ya piensa él en el África subsahariana, en sus mercancías, en su economía, y como tiene una proyección, una puerta hacia África, tiene que pasar por la frontera saharaui, por esa brecha, por lo que es la zona de amortiguación, que es el Guergueret, que son 5 kilómetros. Está el muro, está la frontera con Mauritania y están los 5 kilómetros. Y esta parte del muro, Marruecos pidió asfaltarla hasta la frontera con Mauritania, este tramo. Claro, él no dijo abrir brecha, dijo asfaltar. Y no se puede asfaltar sin abrir la brecha. O sea que es una manera muy maquiavélica de presentar la situación a Marruecos. Lo pidió a las Naciones Unidas y dijo que quería asfaltar. Claro, abrir la brecha. Las Naciones Unidas dijeron que eso viola el alto el fuego.
Porque el alto el fuego en el 1991 se dice que se debe mantener el statu quo, que las fuerzas deberían quedarse donde están. O sea que los marroquíes están detrás del muro. Había esos 5 kilómetros llamada zona de amortiguación prohibida a las fuerzas militares saharauis y marroquíes y no a los civiles saharauis. O sea, la zona de amortiguación es para evitar una fricción entre las tropas saharauis y marroquíes. Él hizo caso omiso, no asfaltó, pero abrió una brecha y de esa brecha empezaron a salir los camiones hacia África, frutas, mercancías y también droga. Y en esa África, lo que se llaman los países del ECOWAS del África Occidental, ahí tienen los marroquíes sus bancos, tiene todos sus intereses. Eso fue en el 2001. En el 2016 empezó ya a asfaltar la carretera, que no estaba asfaltada, empezó a asfaltar. Y advertimos a las Naciones Unidas, da una carta a las Naciones Unidas diciéndoles que cuidado, que Marruecos está violando el fuego y abrió esa carretera, ahora la está asfaltando. No nos hicieron caso y el Polisario tuvo que traer a sus fuerzas y parar el asfaltado. Los marroquíes se retiraron en el 2016. Pero las Naciones Unidas dijeron que ese es un punto de fricción y que hay que resolverlo. Y el secretario general de las Naciones Unidas creó una comisión para ver la situación estudiada. Vinieron a nosotros, dijimos, aceptamos esa comisión. Tenemos que estudiar por qué Marruecos abrió esa brecha. Esa brecha está en contra del alto del fuego. Los marroquíes dicen que no es el momento de discutir la cuestión de esa brecha y que ellos acatan lo que estipula el alto del fuego. Ahora, el 21 de octubre, civiles saharauis se fueron y cerraron esa brecha, declarándola ilegal. Y nadie puede prohibir a los saharauis manifestarse porque es un territorio liberado. Ahí se prohíbe solamente a los militares y no a los civiles. Y dijeron, se acabó. Marruecos violó el alto del fuego, nosotros nos vamos a manifestar y cerrar esa brecha pacíficamente. Y lo han hecho. Claro, los marroquíes, el ministro de los Exteriores marroquí, muy enfadado, trató a nuestra gente de bandidos y todas esas cosas que tienen, que utilizan ellos en sus vocablos, esos descalificativos y epítetos que ellos utilizan en contra de los árabes siempre, cuando las cosas no les van bien. El Consejo de Seguridad se reunió. Era el momento, era el 31 de octubre termina la misión de la ONU, o sea que hay que renovarla. Y era el 31, se reunió el Consejo de Seguridad y no habló nada de la brecha, como diciendo que esos son civiles, que se han manifestado pacíficamente. El Consejo de Seguridad no tiene nada en contra de esos civiles y que pueden manifestarse. Claro, Marruecos, viendo esa situación, dijo que iba a perder una gran carta. Y es la carta de la ruta que le lleva a la puerta a toda el África subsahariana. Y entonces lo que han hecho es el 13 de noviembre, y habíamos advertido al secretario general de las Naciones Unidas de que si los marroquíes rebasaban el muro y entraban en la zona de amortiguación, que los saharauis iban a disparar. Parece que los marroquíes no lo tomaron en serio, ni tampoco en las Naciones Unidas ni el Consejo de Seguridad. Efectivamente, el 13 de noviembre los marroquíes trataron de rebasar el muro y eso lo hemos considerado como una violación del alto del fuego y desde ese momento se declaró la revelación de los
sea que desde ese momento los saharauis están en guerra con los marroquíes. No es lo deseado. Los saharauis no quieren la guerra, son un pueblo muy pequeño. Los marroquíes son como 40 millones. Pero los saharauis han sido acorralados y no se les ha dejado ninguna opción que volver a las armas. Todo el mundo sabe lo que es la guerra. Gran estadista Churchill, primer ministro, hablaba de la guerra de sangre, dolor y lágrimas. Bueno, pues nosotros vamos a añadir que hay víctimas, sacrificios, pérdidas de seres muy queridos. Y en la guerra se pierden seres muy queridos. Muchos de nosotros, sus hermanos están ahí, sus hijos, y hay incluso en este momento padres y hijos en el frente de batalla. Bueno, mucha gente se preguntará cómo vais a enfrentaros a los marroquíes. Los marroquíes son muchos más. Nos hemos enfrentado con ellos en el 91 durante 16 años. El terreno es nuestro, lo conocemos. Y otra cosa, y mucho más importante, es que el saharaui que va a la guerra no recibe ningún sueldo, es un voluntario que va. Y va para dos cosas, o para liberar su patria o morir por ella. No es lo mismo que el soldado marroquí, que tiene que ser pagado, que tiene su sueldo, que tiene... y muchas otras cosas que van acompañadas a lo que es el soldado en sí. Por lo tanto, la situación es muy tensa, una situación de guerra, y cuando la situación es en guerra, a los amigos, los más allegados, se les pide mucha solidaridad. Y en este momento el pueblo saharaui necesita de vuestra solidaridad, de vosotros, sensibilizar a los vecinos, sensibilizar a quien podéis sobre lo que viven los saharauis ahora mismo en este momento. Las situaciones de guerra y nosotros siempre luchamos para que impere la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. Creo que con estas líneas termino y dejo abierta para la distinguida audiencia a plantear cuantas preguntas quieran plantear. Yo no tengo nada que decir después de lo que ha explicado Mehdi, porque creo que hay explicado todo lo que es las etapas de la historia hasta hoy mismo. Lo único que mi intervención va por nuestro colega de hablar de lo que es el problema aquí. Como que ha explicado el PIB, que hablar de Marruecos, hablar de España, hablar del Sahara, no es hablar de los pueblos, son los estados, como lo ha explicado. Nosotros sabemos que todo tarde, cuando llega la solución de nuestra causa, el pueblo marroquí es un pueblo hermano. Hermano, podemos decir de visional, de sangre, de religión y del continente. Y no tenemos nada en contra del pueblo marroquí, pero al revés. Que sabemos que mañana, si tenemos nuestra independencia, el primero que va a ser dentro de nosotros son los marroquíes, como familias y como personas. Sabemos que lo que nosotros vivimos al exilio, ellos lo viven en su tierra. La dureza que nosotros vivimos en el exilio,
ellos viven en su tierra por la culpa del régimen que tienen. Y tenemos el mismo sentimiento de lo que es el Estado de Marruecos, los mismos sentimientos que ellos viven, es lo que nosotros vivimos. Y no hay diferencia, no vamos a tener una diferencia entre nosotros y los pueblos que sean, sus colores, sus religiones o de dónde viven. Pero siempre hay que entender que si hablamos de Marruecos, hablamos del Estado de Marruecos. Y más tarde, creo que si hemos terminado, quería agradecer vuestra presencia, el tiempo que nos han dado para escuchar a nuestra causa, y quería agradecer a la Asociación de Ateneo Republicana de Tudela de la invitación que nos han invitado para explicar y defender lo que ha pasado el otro día, o el día 13, a quien sabe lo que es el conflicto y que se escucha cómo es nuestro conflicto. Lo agradecemos a la invitación y agradecemos a todos los navarros que nos han acostumbrado a acompañarnos en los momentos difíciles que el pueblo saharaui vive. Muchísimas gracias y es que el caso.